Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Lo que nos piden en este caso, vamos a tener que hacer una demostración para las siguientes. Ya acá empezamos a hablar de cambios de base, bases ordenadas y demás. Supongamos que nosotros tenemos una base B que está formada por n vectores. Tenemos B1, B2 y así sucesivamente hasta el vector enésimo. ¿Sí? Esta es una base ordenada del K espacio vectorial. Esto lo estamos respetando, digamos, la nomenclatura que se usa en la cátedra, digamos, de álgebra 2. ¿Sí? K generalmente se puede referir tanto a números reales como a números complejos. ¿Okay? Entonces, vamos a tener una función que va a ir de un subespacio del dominio B a K a la n, es decir, n variables, en este caso del campo vectorial B y del campo de las n variables de cada uno de los vectores. ¿Sí? Entonces, para escribir cada vector expresado como combinación lineal de los vectores de la base, hay una nomenclatura que es muy usada, que es, supongamos que nosotros tenemos un vector B corta, ¿sí? Que pertenece al dominio de esta función. Entonces en este caso, ¿sí? El vector B corta escrito en coordenadas B, pero generalmente lo van a ver escrito así, ¿sí? Quiere decir B es combinación lineal de cualquiera de los vectores que vemos acá. Entonces en este caso vamos a tener f de B, esta aplicación la vamos a llamar B escrito en base B. ¿Qué quiere decir? Para traducirlo de esta forma. Esta función lo que va a hacer es expresar este vector, ¿sí? En función de la combinación lineal de los vectores de la base B. Entonces hay varias propiedades que hay que ir demostrando, entre las cuales están, por ejemplo, las siguientes, ¿no? La primera es, supongamos que nosotros tenemos la suma de dos vectores B y W, ambos expresados en base B, que esa suma se puede pensar como si fuera el vector B expresado en base B, luego el vector W expresado en base B, y luego una combinación de un escalar por el vector B expresado en base B, esto nos va a dar, ¿sí? El escalar por el vector B en la base B. Y esto vale para todo, ¿sí? En este caso esto vale para todo B y W pertenecientes al espacio vectorial B y alfa perteneciente acá. Entonces vamos a proceder en este caso usando un poco una nomenclatura de función. Recuerden ustedes que en este caso lo que vamos a hacer es expresar cada vector B en base B es qué escalares a sub 1, a sub 2, a sub n tenemos que multiplicar a los vectores de la base para obtener el vector original. Fíjense, nuestro vector B en este caso va a ser A1, ¿sí? Por B1 más A2 por B2 más A sub n por B sub n y así sucesivamente hasta la cantidad de escalares que hagan falta, ¿no? Entonces el efecto que va a hacer esta función justamente va a ser f de b, va a ser qué combinación lineal de escalares me da esa nomenclatura. Entonces vamos a probar primero el tema de la suma en este caso. En el caso de la suma, nosotros vamos a tener f en b, f de b más w por propiedad, digamos, de transformación. En este caso va a ser la suma de ambas imágenes, f de b más f de w. Vamos a probar si esto es así. Empezando por f de b, nosotros vamos a tomar en cuenta lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? A1, A2 y así hasta A sub n. Esto nos va a quedar B A1 por B1 más sucesivamente A sub n por B sub n. Si respetamos lo mismo para f de w, vamos a escribirlo acá en negro como para que se vea la diferencia. F de w vamos a tomar otros escalares, por n que vamos a llamarle b, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esto va a ser b sub 1, b sub 2, así hasta b sub n. Esto nos va a quedar que w va a ser b sub 1 por b1. O sea, van a ser obviamente los mismos vectores, pero ya con escalares distintos. Y lo que diferencia
a la combinación de uno y otro son justamente esos escalares. Vamos a hacer ahora la suma de ambas imágenes para que se vea cuál es el resultado. Entonces, en este caso vamos a ir sumando acá término a término. Entonces, por ejemplo, B más W va a ser la suma de A1 y B1. Entonces tenemos A1 por B1 más B1 por B1. Y así sucesivamente hasta A sub n por B sub n más B sub n por B sub n. Si sacamos factor común, que de hecho es algo que se puede hacer sin problema, porque fíjense que para cada vector tenemos la combinación que no presenta mayores inconvenientes. Entonces, por ejemplo, A1 más B1 por el vector 1 y así hasta A sub n más B sub n por n. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto justamente es lo que nos da la suma de los dos vectores expresados en coordenadas de B, que lo único que tenemos que tomar en cuenta acá para esta nomenclatura son los escalares con los cuales nosotros multiplicamos a cada vector. Entonces esto nos va a quedar A sub 1 más B sub 1, en el segundo lugar A sub 2 más B sub 2, y así hasta A sub n más B sub n. ¿Sí? Entonces, con esto ya lo tenemos en cuenta. Por lo tanto, volvemos a lo que hemos dicho al principio, que f de b más w era hacer esta expresión de los vectores en la base original, con lo cual vamos a tener en cuenta estos dos. ¿Sí? Va a ser la misma, si cito acá directamente lo que tenemos arriba, y va a ser, fíjense, si lo ponemos como una suma vectorial, tenemos a sub 1 así hasta a sub n más, y luego acá lo mismo para b sub n, b sub 1, b sub n. Y entonces con eso corroboramos lo mismo. ¿Sí? La segunda propiedad que hay que demostrar es con respecto a la multiplicación por un escalar. Lo siguiente que hay que probar es que la función es biyectiva, por lo tanto hay que hallar en base a esto la función inversa, ¿sí? Es decir, f inversa en este caso. Entonces vamos a proceder. En este caso vamos a tener, para hallar f inversa, la idea acá sería la siguiente. Si es una aplicación biyectiva, veamos cómo sería. Nosotros supongamos, tenemos dos vectores cuyas coordenadas en B van a ser iguales. Entonces en este caso la idea sería, ¿no? Vamos a tener f en B, esto nos va a quedar a sub 1 hasta a sub n, ¿sí? Y después vamos a tener f en W, que nos va a quedar b sub 1, b sub n. Si las coordenadas son las mismas, es decir, supongamos que en este caso coinciden los coeficientes de 1 y 1, acá lo que vamos a ver es que W es igual a B. Entonces, la idea con esto, ¿qué quiere decir? Que para que sea biyectiva tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que sea inyectiva. Piensen en el paralelo que nosotros vemos cuando tenemos una función de una sola variable. Para que sea inyectiva tiene que corresponder un solo, es decir, si esto es, piénsenlo como una máquina, digamos, que hace números, ¿no? De alguna manera. Si yo ingreso un número, voy a obtener una imagen, obviamente, pero si yo ingreso otro número, siempre la imagen va a ser distinta. Y la única forma de que la imagen sea igual es que efectivamente los números sean iguales. Con lo cual, que sea inyectiva ya lo probamos. Y después la otra parte es que sea sobreyectiva. Es decir, si nuestra función va de un conjunto imagen a un conjunto, de un conjunto dominio a un conjunto imagen, entonces que sea sobreyectiva quiere decir que podemos generar todo elemento de la imagen en este caso, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros hemos definido la función como que era de f del campo vectorial B a k a la n, donde k en este caso recuerden que puede pertenecer o a los reales o a los complejos indistintamente. Entonces en este caso, supongamos que estamos generando todos los reales a la n, debemos generar todo elemento. Entonces, si f de b va a tener a sub 1 hasta a sub n coordenadas, eso quiere decir que la cantidad de coordenadas acá son n coordenadas, con lo cual obviamente esto pertenece a k sub n porque justamente es la misma cantidad enésima que es lo que pedimos. Si son 2, son 2, son 3, son 3, qué sé. Entonces, como cumple las dos, entonces se cumple, digamos, lo podemos demostrar